amados hermanos que nos sintonizan a través de la red. Soy su hermano Randy de su programa Palabras de Vida. Hoy tenemos con nosotros un invitado muy especial, nuestro hermano Pablo Velázquez, que nos va a compartir su experiencia allá en la India. Dios les bendiga, mi nombre es Pablo y es un gusto estar en este programa de Palabras de Vida. En esta tarde quiero compartir con ustedes algo acerca de mi vida. En primer lugar quiero contarles de que yo fui a la iglesia menonita. Crecí en la ciudad de Teustepe, en Nicaragua, y desde muy pequeño comencé yendo a la iglesia y yendo a las escuelas dominicales. En todo este trayecto, como miraba que mi abuela, que fue la primera que aceptó a Jesús y fue a la iglesia, comencé yo a ir con ella también. Y en todo ese tiempo, de que ella estuvo yendo, yo también asistí a la iglesia. Pero mi vida era como que estaba en dos caminos. Iba a la iglesia como todo un joven o como todo niño que no comprende las escrituras, que a veces hacemos las cosas como porque vemos a las demás personas y hacer las cosas. En ese tiempo, tal vez tenía como 7 años. Fue la primera iglesia cristiana que creció en mi pueblo. La primera fue mi abuela en convertirse ahí y nosotros que asistíamos. Pero siempre, como les dije antes, de que las cosas aún no las comprendía, las razones por las que estaba ahí, y aún creciendo en el camino de Dios, no llegaba a comprender lo que Dios quería hacer en mí. La cosa es que mis padres no eran cristianos, mi familia era muy pobre, iba a la iglesia, iba a la escuela, me portaba, y aunque iba a la iglesia no me portaba como un buen cristiano, porque hacía cosas feas a través de ese tiempo, las cosas que aún no se había revelado lo que Dios quería hacer en mí. Y así crecí. Una vez, como en el año 80 por ahí, cuando estaban los sandinistas en recluta de los jóvenes, muchos jóvenes entramos a una escuela menonita en Managua. Ahí conocimos a unos maestros que se dedicaban a preparar a jóvenes para la iglesia, para trabajar en las iglesias. En ese trayecto ahí tuvimos como algunos por escapar del servicio, otros por estar ahí, porque sentían estar ahí, pero no había algo concreto, algo y a través de mi vida no entendía nada de lo que Dios quería hacer en mi vida. Tal vez Dios estaba abriendo una oportunidad para mí, para otros y para los que estaban ahí, pero las cosas que era como que aún no entendía lo que Dios quería hacer en mí. Ahí en esa escuela que estuvimos, comenzamos a escuchar de misiones y estuvimos siguiendo algunas clases de misiones y querían sacar a algunos jóvenes para que fueran parte de esa misión de ir a otros países para compartir el evangelio. Uno de esos fui yo y otro muchacho. La razón por la que salí y por la que me dejaron ir fue porque yo tenía algunas dificultades para estar en el servicio, entonces en el servicio militar. Y esa fue una razón de que yo salí del país. Y además estuvo orando por decir a la voluntad de Dios. La cosa que salimos y viajamos como en el año 90 al país de Bangladesh. Ahí llegamos con el hermano Daniel Bailer, y estuvimos 3 años tratando de llevar el evangelio a las personas ahí. Una de las cosas es en ese país que, todo era difícil, ¿verdad? La comida. Cuando arrimamos a la capital de Dhaka, al aeropuerto, y bajamos y entramos a la ciudad de Dhaka, miramos que había muchas necesidades, mucha gente pobre, mucha gente con otra forma de vestir, otras tierras, otro idioma. Para mí fue una experiencia muy grande al conocer una tierra como Bangladesh y
al estar ahí, la gente vestiendo diferente, parecía como que estaba en el tiempo de Jesús, con esa forma de vestir, ¿va? Esa forma de que la gente, bueno, de ser ellos, ¿va? Nuestra vida allá fue, bueno, la comida en primer lugar era diferente. Cuando salimos para llegar a Bangladesh, salimos de noche y llegamos en el día allá. La cosa que en el día nos daba sueño y en la noche pasábamos como despiertos, ¿va? Porque estábamos allá en otra hora, como en otro tiempo. La comida no era parecida al de mi país. A veces nos sentábamos en el suelo con algunas personas para comer y tuvimos un tiempo en escuela estudiando el idioma, aprendimos algo y después de eso, poco que aprendimos, tuvimos que practicarlo para poder hablar con la gente. Mi compañero fue a otro lugar, yo fui a otra dirección. La cosa que no estábamos juntos y la situación era más difícil, ¿verdad? Poder relacionarse o poder compartir o poder orar o poder animarnos unos a otros era muy difícil y la cosa que para la vida espiritual para uno solo es más difícil, ¿va? Por eso Jesús mandó de 2 en 2 y que no estuvieran separados, ¿va? Y cuando uno se separa del otro, ya las cosas pueden cambiar, ¿va? Y está más como propuesto a que el enemigo lo pueda llevar a caer o a llevar a cosas difíciles, ¿va? Bueno, una de las experiencias es, en primer lugar, la comunicación, ¿va? Porque si no sabes el idioma no puedes comunicarte, no puedes relacionarte. Y esta es una de las experiencias más duras, porque a veces, bueno, si quieres pedir una comida no hayas cómo decirlo. Otra de las experiencias es que una vez con unos compañeros donde yo estaba estudiando, fuimos a cazar ranas por las noches, y con ellos hicimos una comida y bueno, y comimos algunas de las ranas que cazamos. Esa fue otra de las experiencias. La comida, bastante picante, comida diferente como la lenteja y pescado. Bueno, si uno no está acostumbrado a comer tanto pescado, ahí tiene que acostumbrarse, porque a la gente le gusta mucho el pescado. Verduras diferentes, otras cosas como dulce diferente, y todas estas cosas que tal vez llevan otros sabores distintos, tiene que acostumbrarse. Bueno, la vida de ser un misionero no es muy fácil, ¿verdad? En cuanto al vestir, bueno, llevaba alguna ropa, me vestía como nos vestimos aquí en Centroamérica, pero a veces, bueno, uno se miraba muy distinto a los que ellos se vestían y tenía que conseguir alguna ropa como para vestirse de la forma de ellos. Bueno, yo estuve durmiendo en un cuarto para estudiantes, donde comencé a estudiar. Ahí estuve en unos cuartos de estudiantes. Entonces, tiempo que estuve allá estudiando y haciendo lo posible para servir al Señor. Para hablar de Cristo o para llevar el mensaje, bueno, es otra forma muy difícil también, porque que tiene que saber el idioma que se habla ahí, como es el bengal. Y bueno, conocí a algunos jóvenes de algunas universidades y me relacioné con ellos. Ellos hablaban en inglés y yo medio lo mordía también. Y de esa forma, bueno, hice algunos amigos y quería mostrarles la forma
de ser de un cristiano. Bangladesh es un país de musulmanes y hindúes. Cada uno tiene su forma de alabar a Dios. Como los musulmanes se reunían en mezquita 3 veces en el día, por las madrugadas, como a las 4 comenzaban a hacer su primera oración, a mediodía y en la tarde. Los hindúes tienen muchos dioses. Hacían sus festivales y sacaban a sus dioses para hacer sus celebraciones, como la Kali Puja y otros. Y además de esos tienen otros dioses, como la vaca, que la tienen como una vaca sagrada. Hasta un pedazo de palo o un árbol puede ser un dios para ellos. Bueno, también habían iglesias cristianas, y algunas que parecían ser como iglesias católicas. Y para sentirme un poco crecer en mi espiritual, bueno, ahí donde estaba, visitaba una iglesia que era supuestamente cristiana, aunque no tenían ídolos, pero se alababa a Dios, ¿verdad? Y la otra es que para hablar de Jesús ahí tiene que ser cuidadosamente, ¿verdad? Porque en cuanto a los musulmanes o los hindúes, puede ser que si se habla abiertamente puede tener un momento muy difícil, ¿verdad? O puede ser sacado del país, o puede ser que lo maltraten ahí como por ser cristiano o convertir a otros. Las personas allá en Bangladesh no creían que yo era un extranjero, ¿verdad? Porque, bueno, su color de piel es parecido al de nosotros, y solo la diferencia era de que yo no hablaba como ellos. Son muy amistosos, bien cariñosos las personas allá, amables, comparten de lo que ellos tienen, aunque sean pobres, son personas muy cariñosas y amables con las personas extrañas. Bangladesh es un país muy hermoso y necesita personas que puedan estar dispuestas a ir a ayudar a este país en la vida espiritual, porque hay mucha necesidad y Dios está llamando no solo a uno ni a 3, sino a muchos, porque es un país que necesita de Dios porque están atrapados en una idolatría o en una religión que no pueden salir, y solamente aquellos hombres de Dios que pueden llevar a Jesús pueden hacer eso, de llevar la liberación, así como Moisés libró a su pueblo de Egipto. Dios quiere liberar a muchos ahí también, porque Dios mandó a su Hijo Jesús no solo a morir por mi país, por el país de ustedes, sino por todo el mundo, para que anunciamos las buenas nuevas de salvación y llevar el mensaje que solo Cristo puede salvar. Tenemos un pasaje muy hermoso en Jeremías 1:4 y 5, dice: Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Yo creo que Dios te está llamando tanto a mí como a ti, para que puedas ir a alguna nación o a algún lugar donde hay necesidad de la palabra de Dios, donde aún no han conocido el mensaje de Dios, donde aún necesitan ver la palabra de verdad, la palabra que los pueda llevar a la libertad, la palabra que los pueda llevar a la salvación, los pueda romper el yugo en el cual están. Y Dios te está llamando a ti y te ha escogido
para que sea uno de esos que pueda ir no solo a tu país o a una ciudad en tu país, sino a esas naciones, aunque sea muy difícil, aunque diga que ahí puedas dar tu vida, pero lo vas a dar para Jesús, ¿verdad? Esto que estoy hablando es una pequeña síntesis de lo que he pasado en mi vida espiritual. Y si hablara más, yo creo que pasaría todo el día contando estas cosas, ¿verdad? Estas experiencias con las que pasé, y gracias a Dios, bueno, tuve esa oportunidad. Y si tú tienes la oportunidad, no la desaproveches, sino tómala, porque es una gran oportunidad de servirle al Señor. Dios te bendiga y espero que sea algo grato y de crecimiento espiritual a tu vida. Bellas palabras de vida.